cojo sanarse, cojo levantarse y caminar, viste leprosos ser sanados totalmente. ¿Cuánto tú crees que hubiera cambiado tu vida? Si tú hubieras visto a Lázaro ser resucitado de entre los muertos, ¿cómo tú crees que hubiera cambiado tu vida? ¿Tú crees que hubiera cambiado tu vida? Hasta ahí llegábamos, no se podía hacer más, solamente decir, wow, that's it. Porque los milagros y las señales no cambian a nadie, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, nadie vio más milagros que ellos. Vieron el Mar Rojo abrirse, vieron la sangre convertirse en agua, vieron sapos en Egipto, ellos obviamente nada de esto les sucedía, ¿verdad? Vieron moscas en Egipto, a ellos no les tocaba. O sea, había una separación totalmente que Dios había estipulado para su pueblo, porque el juicio era contra Egipto. Obviamente te das cuenta que Dios estaba bien envuelto, pero ninguno de ellos cambió. Los que vieron los milagros fueron los egipcios. Tenían temor de lo que estaba sucediendo. El país estaba prácticamente en banca quiebra, porque los mismos hombres que trabajaban con Egipto le dijeron, déjalo ir, no está viendo cómo está el país ya de dañado, no está viendo cómo estamos ya, deja ir al pueblo. Ellos vieron milagros todo el tiempo, por un periodo de muchos meses, empezaron a ver cómo Dios traía cosas contra ellos y era la mano de Dios, pero aún así no los hizo cambiar. Al contrario, aún los israelitas entrando por el desierto, que habían visto el milagro del Mar Rojo abrirse para ellos, ¿verdad? Y estando todavía en el desierto, que iban camino a la tierra prometida, ellos miraban milagros todos los días. Tú sabes lo que es levantarse por la mañana, más de 3 millones de personas a recoger maná, y todas estas multitudes se veían todos los días, pero eso no los hizo cambiar. Al contrario, veían la columna de fuego todos los días, veían la columna de la nube, la nube para protegerlos del calor, ¿verdad? Y del sol. Lo veían todos los días, pero por eso no cambiaron. Siempre estaban diciendo, me quiero ir de regreso para Egipto. Y la Escritura dice que se fueron en su corazón de regreso para Egipto, ¿verdad? Tú te das cuenta que en realidad todas estas cosas no cambian a nadie, ¿verdad? Ahora nos encontramos en el libro de Hechos y vemos que están pasando los mismos milagros, pero eso no quiere decir que todo el mundo está cambiando, que todo el mundo está decidiendo por el Señor y que todo el mundo está mirando cómo puede su vida ser transformada. Y en el libro de Ezequías, mira lo que dice, Zacarías, 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zerubabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Te das cuenta, ¿verdad? Si una persona quiere cambiar, ¿dónde está la solución? En el Espíritu Santo. Porque si estamos hablando de los discípulos, mirar todos los días milagros y aún así ellos no podían cambiar. Vemos a Pedro que ha seguido negando al Señor. ¿Sí me entienden? Vemos a los discípulos peleando el uno con ellos. Quiere decir que cambiados no están. Y están en gran necesidad. Han creído, es una cosa, ¿verdad? Cuánta gente nosotros vimos en el Nuevo Testamento que creían a los milagros del Señor, pero eso no quiere decir que eso iba a cambiar a una persona. Se está diciendo aquí, ¿verdad? Zacarías le está diciendo, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? ¿Cuál es mi solución aquí? ¿Cuál es la solución de Dios? Con mi espíritu, el espíritu de Dios. Vemos entonces el pueblo de los judíos, ¿verdad? La Escritura dice de que a los judíos vino la salvación, a ellos les predicaron el evangelio. Y si te das cuenta, en realidad cuando Jesús les dice, ¿verdad? Vayan y prediquen el evangelio por todas las naciones, prácticamente lo está diciendo a sus discípulos, que son ¿qué? Judíos. Y al darle el mandamiento de que vayan y que prediquen el evangelio, pues ellos consideran que a quién tienen que predicarle. A los judíos.
Obviamente ellos mismos están en una posición donde no entienden exactamente todo el evangelio. Todavía ellos están en una posición donde no pueden comprender muchas cosas. Cuando el Señor Jesús les decía ciertas cosas, ellos no comprendían, porque se necesita, no es con ejército, ni es con qué, ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Ellos mismos necesitaban el Espíritu de Dios. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 10, empezamos a ver cómo la iglesia se está estableciendo por medio de los judíos a los judíos. Es obvio que posiblemente hay algunos de otras naciones recibiendo al Señor, ¿verdad? Pero no te lo dice exactamente de esa manera. Pero es obvio que ellos tienen una mentalidad todavía un poco cerrada y estrecha y limitada en cuanto a entender cómo Dios quería hacer todas las cosas y que el evangelio no era nada más para los judíos, sino era para todos, ¿verdad? Mira la historia que vamos a leer hoy en el capítulo 10 de Hechos y empieza así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Se está viendo un hombre que obviamente la mano de Dios está en él, lo que vamos a leer más adelante, ¿verdad? Y se ve que hacía muchas obras buenas para el pueblo. Versículo 3 dice: Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios que entraba donde él estaba le decía: Cornelio. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó por su nombre, ¿verdad? Eso quiere decir que posiblemente este hombre era un hombre bien devoto, porque dice la escritura que hacía oraciones y daba limosna. Este hombre conocía, o por lo menos sabía y entendía mucho acerca de Dios, ¿verdad? Versículo 4 dice: él mirándole fijamente, eso no es una visión nada más, ¿verdad? Es algo que le está sucediendo a él en ese momento. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí está Dios ahora queriendo hacer algo con su vida, ¿verdad? Y el Señor lo primero que le manda es un ángel a que le hable. Versículo 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí empieza ahora el asunto. Si Cornelio era un hombre romano y tiene que mandar a traer a un judío, él no tiene problema con eso. El que va a tener problemas va a ser ¿quién? Pedro, ¿verdad? Versículo 6 dice: este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. ¿Era un ángel que le estaba hablando, sí o no? Porque le estaba dando todos los detalles, ¿verdad? Y obviamente si Dios ya está tratando con el corazón de él, también Dios va a tratar con el corazón de ¿quién? De la otra persona, ¿verdad? Eso dice, versículo 7, dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ok, Cornelio, muy obediente, obedeció a lo que Dios le dijo. Ahora, Pedro está en un momento que dice que tenía mucha hambre. Y mientras le preparaban comida, él subió a un lugar específico en la casa donde él estaba a orar. Dice, él está, te lo voy a resumir porque es todo un capítulo, pero no lo podemos leer por espacio de tiempo. Él está orando y de repente él mira, ¿verdad? Que él tiene un éxtasis, dice la Biblia, tiene una visión. Y en esa visión él de repente empieza a ver como una malla o algo que está agarrado de 4 puntas y empieza a ver que baja del cielo y hay animales, todos reptiles y cuadrúpedos. Tú sabes que los judíos no pueden comer todo. Ellos tienen que tener cierta alimentación, ¿verdad? Como estipulada por allá por el libro de Levíticos, todas estas reglas dietéticas que ellos tenían. Ellos no pueden comer todo lo que ellos quisieran o tienen una dieta totalmente, los que siguen prácticamente las escrituras, ¿verdad? Siguen al pie de la letra lo que la escritura les dice que deben de comer.
Cuando ese lienzo empezó a bajar, la escritura dice que bajó 4 veces y el Señor le dijo, Dios le dijo en la visión a Pedro, Pedro, mata y come esto. Y dice, no, Señor. ¿Verdad? Pedro siempre era muy, ¿verdad? Era el único que le decía no al Señor en la vida natural y todavía en la visión está diciendo, no, Señor, ¿verdad? Y dice, no, Señor, yo no voy a comer eso porque nunca he comido una cosa de esas, ¿verdad? Eso no está permitido para mí, yo no puedo comer estas cosas. Dice la escritura que 4 veces bajó el lienzo, ¿verdad? Y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, no, Señor. Cuando él se quedó meditando en esta visión, llegaron estos hombres que habían venido de la casa de Cornelio. Se cree que Jope, hasta donde estaba este Cornelio, había más o menos 30 millas. ¿Cómo llegaron? ¿Cuánto tiempo se determinó para llegar? Era mucho tiempo, ¿verdad? Eran días prácticamente. Pero la escritura dice de que cuando él miró a los hombres, inmediatamente los empezó a atender en su casa porque había recibido era el mandato de Dios, aunque su reglamento o lo que él tenía estipulado en las escrituras iba en contra de él, ¿verdad? Pero como Dios le había hablado, cuando estos hombres llegaron, los atendió en su casa, ¿verdad? Ya tú puedes ver que por lo que el Señor le dijo, Simón Pedro tiene que hacer ajustes en su propia vida, ¿verdad? Y obviamente ya Dios ha trabajado con su vida, que él tiene que seguir ahora lo que el Señor le está diciendo y no lo que las tradiciones le están diciendo, porque él ha visto ya que Dios le ha estado hablando por medio de esa visión. Se ve que a este tiempo ya él conocía del Señor, ya entendía muchas cosas del Señor, ya su vida había cambiado para que él pudiera aceptar y entender que era una manifestación del poder de Dios para su vida. Dios mismo se le había presentado a través de esa visión, ¿verdad? Y ahora él estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Mira lo que dice el versículo 23 hasta el 43. Dice, llegaron estos hombres, ¿verdad? Y dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Quiere decir que esta visión ya había trabajado tanto en él, porque como él los hospeda. Esto era algo que los judíos no podían coger y hospedar a ningún gentil. ¿Por qué? Porque era un no para ellos. Si llegaba la noche, lo más que ellos podían decirles, mira, es que es más, los judíos, los gentiles no podían entrar a la casa de un judío. Entonces quiere decir que tampoco podía haber dejado ni siquiera que entraran a su casa, menos comer con ellos. Y a la hora de la noche no podían quedarse a dormir con ellos. Así de estrictas eran sus regulaciones. Lo más que ellos podían hacer era decirle, mira, vete por ahí, que por ahí hay un lugar que te puedes hospedar. Eso era todo. Pero mantenerlo en su casa, él no podía hacer esto, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que Dios ya viene trabajando con él por medio de lo que la visión decía, y él está dejando a un lado, no considerando ya ahora los reglamentos que ellos tienen en cuanto a esto, ¿verdad? Se dice, levantándose se fue con ellos y lo acompañaron hasta algunos de los hermanos de Jope. Versículo 24 dice, al otro día entraron a Cesarea. Déjame hacer un paréntesis. Por eso es que el próximo capítulo, no sé si vamos a llegar a él o no, mejor te lo explico lo que está sucediendo. Tiene que Pedro, después de que ha sucedido este evento tan grandioso del capítulo 10, tiene que ir donde los hermanos de Jerusalén, a los que están en Jerusalén, y explicarle qué fue lo que pasó y qué él hacía con todos esos gentiles y cómo él había llegado hasta Jerusalén, cómo él había llegado a la casa de Cornelio y todo lo que había sucedido, porque la iglesia tenía que, él tenía que dar ese reporte. Esto él no lo podía dejar pasar. Era algo grandísimo que había pasado en medio de la iglesia. Ahora él tenía que darle un reporte a la iglesia de Jerusalén, decirle lo que había sucedido y cómo él había entrado a esa casa y todo lo sucedido, porque era algo abominable. Para el judío tendré que entrar a la casa de un gentil. Y más adelante te das cuenta que en las escrituras, entonces dice, ¿verdad?, que la iglesia de Antioquía se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con todos estos gentiles que se están convirtiendo al Señor? Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Les podemos poner nuestro propio reglamento? ¿Qué vamos a hacer?
¿verdad? Ellos se levantaron, la escritura dice, ¿verdad? Santiago y todos estos dicen, empezaron a ver cómo podían hacer y por el medio del Espíritu Santo tomaron decisiones que eran lo que le podían decir que hiciera y que no hiciera, ¿verdad? Y ahí es donde se le llaman a los creyentes por primera vez cristianos, ¿verdad? Pero eso es en otro capítulo. Solamente te estoy haciendo recuento porque eso es lo que va. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Será que Dios le habló? ¿Cómo yo lo sé? ¿Tiene fe? ¿Tiene su corazón abierto, dispuesto en fe? ¿Verdad que sí? Dice, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Si tú no crees en algo, tú no vas a llamar a tu familia, tú no vas a llamar a tus amigos, porque sería una pérdida de tiempo, a menos que en tu corazón verdaderamente sepa que eso es lo que hay y está correcto. Versículo 25 dice, cuando Pedro entró, ¿verdad? Ahora Pedro se está metiendo en la casa de los gentiles, algo que él no puede hacer. Ya dejó que durmieran los gentiles en su casa, ¿verdad? Ahora se va con ellos y unos hermanos también de Jope se van con él. Ahora Pedro, el que está entrando a la casa de los gentiles, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Yo creo que tú puedes ver la condición del corazón de este hombre, ¿verdad? Ver a Pedro era como ver a Dios, ¿verdad? Porque el Señor le estaba diciendo, tus oraciones han sido contestadas. Envía por este hombre. Él va a venir y te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Qué era lo que estaba este hombre indagando constantemente en su corazón para que el Señor le tratara así de esa manera, ¿verdad? Dice, postrándose a sus pies, adoró. Versículo 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. No te dice qué cantidad de personas, pero cuando dice muchos, ¿cuántos creen que eran muchos de verdad? Mucha gente, ¿verdad? Dice el versículo 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis, mira Pedro, ¿verdad? Pedro no se callaba y siempre era Pedro como quiera, ¿verdad? Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿verdad? Cuando tú miras en el libro de Romanos y cuando tú miras en otros libros, te das cuenta que estos apóstoles están hablando y están diciendo, tú no le puedes llamar a la gente común, ¿verdad? Tú no le puedes llamar como que son cualquiera, ¿verdad? Porque una vez que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, son parte de lo que Dios quiere envolverlos y son parte del cuerpo de Cristo. Él está diciendo, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Y esto él lo sacó por lo que había visto, la visión, ¿verdad? Él finalmente entendió, espérate, Dios no me está hablando acerca de comida, Dios me está hablando acerca de gente también, ¿verdad? Dice el versículo 29, dice, por lo cual, al ser llamado ¿por quién? Por Cornelio, vine sin replicar, ¿verdad? Vine sin replicar. Él no llegó porque Cornelio lo llamó. Él llegó porque el Señor le dijo, ahí vienen unos hombres que yo he mandado, no dudes de irte con ellos, ¿verdad? Y dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, la pregunta de él, ¿verdad? ¿Qué causa me haces haber hecho venir? O sea, va directo, hagámosle este asunto, ¿verdad? Dime de una vez, ¿verdad? Tú sabes que yo no puedo estar aquí, esto es una abominación, ¿verdad? Esto no está correcto que yo esté aquí. El Señor me enseñó, pero dime, ¿verdad? ¿Por qué tú me hiciste venir? Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Te recuerda que había un tiempo, ¿verdad? 30 millas no iban en un carrito de 60 horas por minuto. Tenía que coger un tiempo para llegar hasta allá. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora 9. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él
te hablará. So él está diciendo muy, muy respetuosamente y muy diciéndole lo que sucedió, ¿verdad? So te das cuenta, cuando Dios empieza a tratar con el corazón de una persona también, si tú tienes algo que ver con lo que va a suceder en mi corazón, Dios hace que suceda en mi corazón y en tu corazón también. Eso es lo que está sucediendo aquí y tú puedes ver, ¿verdad? Que obviamente no era ningún engaño, Dios también estaba trabajando con Pedro al mismo tiempo. Versículo 33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Wow, qué momento para Pedro levantarse y predicar, ¿verdad? Era Dios el que había orquestado todo, era el Dios el que había puesto que esta cita fuera así. El hombre estaba más que dispuesto y no estaba dispuesto él solo, él había dispuesto también a otro. Versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, ¿verdad? Hasta ahora que le viene a la cabeza, ¿verdad? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No lo había entendido antes, ahí lo entendió, dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Espérate, ¿está diciendo que ellos no necesitan salvación? No está diciendo eso. Él está diciendo que estos que están con Cornelio tienen un corazón para escuchar de Dios. Dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Pero aún así necesitan ¿qué? Salvación. So, una persona puede ser buena y puede hacer cosas buenas, pero eso no quiere decir que no necesite salvación, ¿verdad? Está bien claro con lo que le está diciendo. Versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. So ahora él empieza a predicarles, ¿verdad? Él está ahora mismo, le va a predicar y empieza a predicarles un mensaje que es el mismo mensaje que le tiene que predicar a los judíos y a los gentiles ahora. Esta es su primera vez directamente tratando con gentiles directamente donde no hay judíos. So dicen, Dios, aquí empieza su mensaje, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. ¿Cuántos creen que este es el primer mensaje de todos, verdad? Haciéndole ver primero a quién, a Jesús. Cuando tú le hablas a una persona, le dices, vamos a la iglesia, o le dices de Jesús. Si tú le dices nada más iglesia y no le dices de Jesús, no le predicaste nada. Los invitaste nada más. Pero si los invitaste nada más, no te esté creyendo. Siempre el mensaje, ¿cuál va a ser? Jesús. Jesús te puede cambiar, Jesús te puede ayudar, Jesús te puede transformar, Jesús te puede ayudar, Jesús es bueno, ¿no es verdad? Aquí está tranquilamente. Versículo 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. O sea, esto no quedó escondido, ¿verdad? Dice, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Está hablando de la persona de Jesús, ¿verdad? Dice, tú sabes lo que sucedió y tú sabes también cuando Jesús se bautizó, qué fue lo que sucedió. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él, por haber sido ungido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Su mensaje es ¿quién? Jesús. Pero ahora él está diciendo, Dios mandó a Jesús, lo ungió con el Espíritu Santo, y ungido por el Espíritu Santo, esto fue lo que él hizo. Hizo bienes, sanó a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que ¿quién hizo?
Ok, ¿cuál es su mensaje primordial? ¿Y cuál es su segundo mensaje? Hasta donde lo vamos leyendo, ¿cuánto Jesús van haciendo? Todo Jesús, ¿verdad? Eso dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. O sea, prácticamente nosotros somos ¿qué? Testigos, estuvimos ahí, sabemos que es verdad. Y dice, en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Se empieza a hablar ahora de su muerte. Versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, ¿verdad? O sea, no quedó en las oscuras. Dios se encargó que después de resucitar se pudiera mostrar, se manifestara a todos los discípulos, ¿verdad? Todos lo vieron. La Escritura dice que más o menos 500 personas lo vieron. Eso no quedó escondido, ¿verdad? Versículo 41 dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotras que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Él está llevando el mensaje lo mejor que puede desde el principio a cómo se fueron dando las cosas. Y su mensaje es ¿quién? Jesús. Versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, ¿quién es Él? Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora bien, esta es la primera vez que ellos están oyendo un mensaje así. ¿Cómo tú crees que estarían? Si ya tenían el corazón que les palpitaba, que se les salía de la chaqueta, que se les salía ya del manto, ¿verdad? Si ya estaban así y ellos están oyendo así, ¿cuántos creen que si estaban con su corazón dispuesto, algo podía pasar para ellos? ¿Verdad? Eso dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿Hablando de quién? No, ¿hablando de quién? De Jesús. Sigue hablando de Jesús. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos saben que esta gente tiene que estar? Oh my goodness, ¿qué es esto que estamos oyendo por primera vez? ¿Qué es esto? Pedro les está hablando acerca de que puede haber un cambio en su vida, de que las cosas no se pueden quedar igual, que Dios verdaderamente no solamente es necesario que ellos crean, pero sus vidas pueden cambiar. ¿Te recuerdas que empezamos diciendo, si tú hubieras estado cuando los milagros de Jesús estuvieran, cómo hubiera cambiado tu vida? Si tú hubieras visto las manifestaciones de Dios que hubiera hecho en Egipto, ¿cómo hubiera estado tu vida? ¿Hubieras creído o hubieras cambiado? ¿Cuál es más importante, creer o cambiar? Cambiar. Porque hasta los diablos creen y tiemblan, pero siguen siendo diablos. Nunca van a poder ser cambiados. Ya de ese estado no pueden salir. ¿Cuánta gente tú conoces que dicen yo creo, pero viven como? No hay un cambio en su vida. Y él está diciendo todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Y le dice, ¿tú sabes qué? De este dan testimonio todos los profetas. Todos los profetas hablaron por él, de él. Dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora bien, ¿te recuerdan los hombres que fueron de camino a Emaús? Cuando Jesús había muerto, ¿verdad? ¿Cuál era la conversación que ellos tenían entre ellos? Su conversación era, no entendemos. Jesús se le une en el camino y le dice, ¿usted de qué habla? Dice, ¿qué? ¿Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha sucedido? Dice Jesús, ¿pero qué fue lo que sucedió? No, porque nosotros creíamos de que Jesús iba a hacer esto con nosotros y lo otro. Y ahora nos damos cuenta, Él ha muerto. Tú no sabes todas estas cosas que han pasado. Y las escrituras dicen que Él iba a nacer, que iba a resucitar de los muertos. Pero todavía no se ha dado. Y nosotros estamos tristes y nosotros estamos en esta condición que no sabemos qué hacer porque no entendemos. ¿Habían cambiado? ¿Por qué? Porque se necesita ¿qué? No es con ejército, ni es con fuerza, sino con su Santo Espíritu.
Ellos no entendían. Cuando tú y yo venimos al Señor, muchas cosas no las entendíamos. Y antes menos. Nada más no es con fuerza, ni con ejército. ¿Es con qué? Con su Santo Espíritu. So Jesús tuvo que hablar y le dice, bola de... No, así no se le dijo, ¿verdad? Pero... Tú sabes lo que le quiso decir, ¿verdad? Le dijo, pero incrédulo, ¿cómo ustedes no saben lo que las escrituras dicen, verdad? Y todavía él dice la escritura que él iba a hacer como que se iba a ir por otro lado, y él le dijeron, no, ya es muy noche, quédate con nosotros. Y después dijeron, cuando ya no lo vieron, dijeron, oh, pero parece que era, tú no sabes cómo nuestros corazones estaban palpitando, tú no sabes cómo nosotros nos sentíamos, creemos que es él. So, obviamente, aquella gente que vieron milagros no cambiaron. Se necesitaba a la persona del Espíritu Santo. Los que vieron a Lázaro, ¿cuánta gente había? La Escritura dice que había muchos judíos. Cuando era la muerte de Lázaro, había muchos judíos que estaban ahí para consolar a María y a Marta, su hermana, ¿verdad? De la muerte de Lázaro. Y cuando Jesús se paró y lo resucitó, aún así, ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron porque Jesús le dijo a Marta y a María, si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Pero no cambiaron. Porque allí habían judíos y allí habían personas que cuando Jesús estaba yendo cuando estaba en el ¿cómo le dice? No, cuando estaba siendo juzgado, ¿verdad? Ahí había muchas de esas personas que decían, crucifícalo, crucifícalo. So te das cuenta que no hay cambio si no es con quién. No es con ejército, ni es con fuerza. ¿Con quién? Con su Santo Espíritu. So Jesús ahora, ¿verdad? Cuando estaba en la tierra, tuvo que decirle a ellos, ¿cuántos saben que era necesario que el Espíritu de Dios viniera? Jesús solo en la carne no podía. Quiere decir que solamente podía estar en un solo lugar, ministrando. Pero él les dijo, ¿tú sabes qué? Yo me voy, yo no los voy a dejar que huérfanos. Mira cómo dice en Juan capítulo 16, dice, os conviene, es necesario que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es necesario, esto no es con fuerza, ni es con ejército, es con su Santo Espíritu, ¿verdad? Mira cómo dice la próxima, dice, aquí tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Cuando él le anunciaba la muerte a sus discípulos, ¿podían entender? No podían entender. ¿Por qué? Porque era necesario que alguien les hiciera entender esto. ¿Quién era el único que podía entenderle? No es con fuerza, ni es con ejército, es con ¿quién? Con su Santo Espíritu. Ellos necesitaban ¿a quién? A la persona del Espíritu Santo. Mira lo que dice el próximo versículo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Jesús en la carne estaba limitado, nada más podía estar en un solo lugar ministrando y se acababa. El Espíritu de Dios viniendo a la iglesia puede estar alrededor de todo el universo, puede estar alrededor de todo el mundo, viviendo en cada creyente, en su corazón, ¿verdad? Y puede estarle ministrando. Se está diciendo, ¿verdad? Él, cuando el Espíritu de verdad, Él va a guiarnos a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que va a hablar lo que oyere de quién. Del Padre y de quién. Y de Jesús, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 18, dice, decían esto pues, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que hablaba. ¿Quién era lo que estaban hablando esto? Los discípulos. Mira lo que dice el versículo 17. 18 dice, cuando Jesús le dice, ustedes no van a entender ahora mismo, más adelante lo van a entender, dice, decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿No era esta la condición de los discípulos todo el tiempo? Que no entendía. Cuando Jesús le hablaba a las multitudes y le hablaba por medio de parábolas, decía, ¿qué fue lo que tú quisiste decir?
Porque nosotros no entendemos. Nada de estas cosas se entiende. No es con fuerza, no es con ejército, ¿es con qué? Con su Santo Espíritu. Hay muchas cosas que no se van a entender si no fueran por su Santo Espíritu. La gente quiere entender las cosas espirituales sin Dios. ¿Cómo se puede? No es con fuerza, ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Las personas quieren leer la Biblia y no la entienden y te dicen, no entiendo nada de lo que dice. Claro, no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 7 otra vez, ¿verdad? Es Jesús diciéndole, pero yo os digo la verdad, os conviene, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Será que lo dejó en la tierra para nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué es lo que va a hacer? A toda la verdad, porque no hablará de lo suyo en cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él te va a decir hasta cosas que tú necesitas saber para más adelante. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok, te das cuenta, ¿verdad? Qué necesaria es la manifestación, qué necesario y qué vital es la administración del Espíritu de Dios. La gente piensa que puede cambiar. Yo me recuerdo, todas las mañanas era como que una nube negra se me venía y yo me cedía a ella. Me cedía inmediatamente. Y tú entiendes lo que quiere cederse. Te das a eso, te abres a eso, te sometes a eso. Y yo me recuerdo cuando yo tenía más o menos 18, 19, 20 años y más después. Yo me recuerdo que yo decía, mi vida es muy amarga. Yo estoy demasiado joven para estar en esta condición. Siempre enojada, preocupada, amarga de la vida. Y decía, no, yo mañana voy a hacer las cosas diferentes. Y me levantaba por las mañanas y de repente esto que caía sobre de mí, yo me cedía a eso y ahora me empezaba a comportarme al Espíritu, me empezaba a ceder a eso y por tanto eso se podía manifestar en mi vida porque yo me cedía de tal y tal manera que ahora eso se empezaba a manifestar en mi vida. Y todas las mañanas yo decía, no, hoy va a ser diferente, hoy va a ser diferente para mí. Déjame decirte, esa es la condición de muchas personas, aún creyentes nacidos de nuevo, que están recostándose y pensando, están recostándose y están cediéndose a otras cosas y no piensan que es necesario, que esto no es con ejército y esto no es con fuerza, mas tiene que ser con su Santo Espíritu. Todos estos hombres estaban mirando estos milagros constantemente y los veían todos los días. Pero eso no quería decir de que estuvieran abiertos para el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene después, y tú lo sabes, cuando Jesucristo ya ha ido y ha subido y ha vuelto. Cuando Él se reunió con sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les dijo? Recibid el Espíritu Santo, y se lo dio ¿a quiénes? A los discípulos que estaban ahí, ¿verdad? Los hizo nacer de nuevo. Ahora ellos nacidos de nuevo podían aprender cómo cederse al Espíritu Santo y eso todavía, esa manifestación a ellos no vino hasta que Él les dijo en el libro de Hechos, vayan y esperen por la promesa del Espíritu Santo. Te das cuenta, ¿verdad? Te estoy diciendo ese testimonio porque yo no sabía cómo hacer y mucha gente no sabe cómo hacer. No sabe, ¿verdad? Viene una tristeza y se ceden al espíritu de tristeza. Viene una depresión y se ceden a ese espíritu de depresión. Viene un sentir de nadie me quiere y se ceden a ese espíritu, ¿verdad? Se ceden a eso. Y aunque una persona sea nacida de nuevo, si tú te cedes a un pensamiento que no es de Dios, te va a matar eventualmente.
te lleva en otro lugar, si te cedes a la depresión, ¿verdad? Y tú puedes ver prácticamente las características de estos espíritus, de estas condiciones, las puedes ver en las personas, cómo las personas se ceden, ¿verdad? Y tú le dices, ¿qué te pasa? Y tú puedes ya hasta discernir qué es lo que le está pasando, pero la persona no entiende lo que le está sucediendo. Y te dice, no, hoy yo me siento así. Y no se ha dado cuenta que se ha cedido a ese sentir que ha venido sobre su vida y no pueden hacer nada hasta que entiendan que el Espíritu de Dios está sobre ellos y ellos pueden hacer algo al respecto. La iglesia no está para estar en esta condición. La iglesia necesita cederse ¿a quién? Al Espíritu de Cristo, ¿verdad? Al Espíritu de Cristo dice, yo me voy, pero yo regreso. Yo me voy, pero mi espíritu va a estar con ustedes. Yo me voy, pero no quedan huérfanos. Mi espíritu queda con ustedes. Yo me voy y es necesario que yo me vaya, pero déjame decirte, el poder mío y mi manifestación va a estar siempre con ustedes. Y si nosotros muchas veces no entendemos la función y el papel tan principal del Espíritu de Dios en nuestra vida, empezamos a vivir nada más como hombres carnales que no entienden su manifestación, que no entienden su presencia. Eso era lo que ellos estaban haciendo todos los días mientras el Espíritu Santo no venía sobre de ellos. Viviendo en la misma condición, no entendiendo, explica. Felipe dijo, Señor, explícanos, ¿cómo es eso de que vamos a ver al Padre? Muéstranos tú al Padre. Y Jesús le dijo, pero ¿cuánto tiempo yo he estado contigo y no lo has podido comprender que es el Padre en mí? Y muchas veces la iglesia o la gente alrededor del mundo está en la misma condición. No entienden muchas cosas espirituales, no las pueden discernir, no las pueden ver porque no es con fuerza ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y el Señor le estaba diciendo, es necesario que yo me vaya, pero es necesario que yo esté con ustedes. No te dejo huérfano de ninguna manera, yo voy a estar con ustedes constantemente. Y aquí es donde tú ves que la gente quiere hacer las cosas a su manera y a su forma, pero no se quieren ceder al Espíritu que trae libertad, 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 al Espíritu que trae libertad. Y ese Espíritu se llama Espíritu Santo. No es con fuerza ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Volvamos nuevamente, ¿verdad?, a la historia de Hechos. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, inconclusos ahí. Volvamos nuevamente a nuestra historia porque Cornelio todavía tenemos que ver qué fue lo que pasó con él, ¿verdad? Se dice, de este dan testimonio todos los profetas, hablando Pedro con Cornelio, dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Espérate, tú tienes que pensar, puedes abrir, tú tienes que pensar y tienes que analizar esto. Si el corazón de estos hombres estaba abierto para el Espíritu de Dios, ellos no sabían del Espíritu de Dios, a él les están predicando nada más la persona de Jesús. Pero si Jesús viene, ¿quién viene? Él no viene solo. Viene su Espíritu también. Es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, yo regreso. Mi Espíritu va a estar con ustedes. Mi Espíritu va a estar con ustedes. La gente que tiene que hacer, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces su Espíritu va a estar con ustedes. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Come, iglesia. Siente cómo el Espíritu de Dios empieza a derramarse aquí ahora mismo. Tú te das cuenta qué necesario es la administración y la función del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Si estos hombres no sabían cómo hacer, si estos hombres no podían entender, si estos hombres no podían vivir la vida creyente
¿Cómo puede ser que Pedro en un momento está diciendo, tú sabes qué, tú eres Dios? Y dice, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y 3 horas más tarde o días más tarde está diciendo, yo no lo conozco. Eso quiere decir que no está viviendo en un potencial, no está viviendo en un poder sobrenatural, está viviendo simplemente en su fuerza y con su ejército, pero no está viviendo en el poder y la manifestación de su Santo Espíritu. La gente quiere cambio, pero lo quiere sin Dios. Y déjame decirte, esto no es con fuerza y esto no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Vamos nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo tú crees que estaría esta gente? ¿Cómo tú crees que estaría su corazón? ¿Ha sido predicado quién para ellos? Jesús. ¿Cómo estarían ellos? Que llega Pedro, no se sabe cuánto tiempo tardó para llegar, pero está esta gente con su corazón prácticamente hinchado. ¿Qué es lo que tienen que decirnos? ¿Qué es lo que tienen que enseñarnos? Nosotros ya estamos aquí. Y dice, tú sabes qué abominable yo entrar a esta casa. Prácticamente los está insultando. Y él dice, tú sabes qué, el santo ángel que se me presentó en visión me dijo que te mandara a llamar. Y dijo que tú tenías que decirnos muchas cosas. Y no importa que es abominable para ti. Por favor, estamos con los oídos de este tamaño porque necesitamos oír lo que tú tienes que decirnos. ¿Cuántos creen que tenían el corazón bien, pero bien dispuesto para lo que Dios quería? Claro que sí. Ahora ellos tienen que tomar una decisión mientras están escuchando, igual que ustedes tienen que tomar una decisión mientras están escuchando, ¿no es verdad? Ellos tienen que tomar, les están diciendo todo acerca de cómo fue. Él vino, él se manifestó, él dejó gente, lo mataron, pero tú sabes qué, el poder del Espíritu Santo lo resucitó. Y tú sabes qué, ese ahora es el Dios de todo, y el Espíritu Santo lo ungió para que pudiera hacer las obras de Dios en la tierra. Y por eso él pudo hacer libre a la gente, y por eso los pudo salvar, y por eso los pudo sanar. Y tú sabes qué, ahora después de todo eso, Dios lo estableció que fuera el juez de todos los hombres. Ellos están oyendo ese mensaje, y ese mensaje tiene que estar siendo bañado por el poder del Espíritu Santo en este momento. Y ellos tienen que tomar una decisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Mira lo que dice el próximo versículo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Espérate. Ellos están predicando y el Espíritu de Dios empieza a caer sobre todos ellos. Empieza a querer hacer algo en sus corazones. Empieza inmediatamente. ¿Cómo sería que Pedro tuvo que haber dejado de predicar? Porque mira lo que dice, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Espérate, esto no es nacer de nuevo, como cuando Jesús se lo dio al pueblo, a sus discípulos, cuando estaban todos esperando en la casa. Esto está hablando mucho más allá. Pero ¿cómo pudo hacer esto? Estos no habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cómo ahora los gentiles, el Espíritu de Dios, el don del Espíritu Santo se está derramando sobre ellos. ¿Qué fue lo que tuvo ese mensaje? ¿Cómo estaría bañado por el poder de Dios? ¿Cómo fue que estos hombres tuvieron que tomar una decisión en ese mismo momento? Porque tuvieron que haber nacido de nuevo en su corazón, creyendo el mensaje que les estaban diciendo acerca de Jesús, para que esto último se diera sobre de ellos. ¿Cuántos creyentes tú conoces? ¿Cuántas personas tú conoces alrededor de todo el mundo que creen en Jesús? Y esto es algo que no se ha derramado todavía en ellos. Está lejos todavía de darse. No estamos hablando nada más del don del Espíritu de Dios. Estamos hablando que estos hombres tuvieron que nacer de nuevo, sentados en esa silla o puestos de pie como quiera que estuvieran. Y después de que eso fue hecho en su corazón, esa circuncisión fue hecha en su corazón, entonces ahora viene y se derrama el poder del Espíritu Santo. Quiere decir
Estos hombres estaban hablando en lenguas, estaban profetizando, estaban magnificando el nombre del Señor. Tú no lo puedes ver de otra manera. Mira lo que dice el versículo 46. Dice, porque los que los oían que hablaban de qué. En lenguas y que magnificaban a Dios. Eso que sucedió no se puso pequeñito. Se puso grande. Como yo lo sé, porque ellos dicen, más adelante dice, ¿verdad? Y no tengo la cita, ¿verdad? Pero ese mismo capítulo te dice que ellos dijeron, ¿cómo puede ser si esta manifestación, el Espíritu Santo de Dios cayó con ellos, sobre de ellos, como con nosotros en el principio? Please escuche, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto no era con fuerza, ni era con ejército, era con su Santo Espíritu. Espérate. ¿Cómo puede ser que mucha gente hasta el día de hoy no hable en lenguas? No se pueden ver esas demostraciones del poder de Dios sobre su vida. ¿Será que de alguna forma estamos rechazando, no cediéndonos? ¿Estamos de alguna forma posiblemente no aceptando lo que Dios quiere hacer en nosotros? Y aquí es donde tú ves que para que sea, si es con tu fuerza o si es con tu ejército, tiene que ser en tu propia fuerza. Y aquí es donde te das cuenta que se necesita que uno no resista al Espíritu de Dios. Si tú te recuerdas, Pablo resistió al Espíritu de Dios. Cuando un día llegó, él estaba en la muerte de Esteban. Y Esteban estaba predicando el mensaje más glorioso que esos judíos pudieran escuchar. Pero el mensaje que escuchó Pablo, parado ahí, diciendo, está bien que maten a Esteban, no lo cambió. Porque estaba, ¿qué? Resistiendo. Pues escucha. Resistiendo al Espíritu de Dios. Él estaba en su propia fuerza y con su propio ejército y no trabaja de esta manera. Please. Tú ves cómo nuevamente empezó. Nuevamente. Es uno el que se cede. Es uno el que quiere. Si la gente no conoce la presencia de Dios, no es porque Dios no la quiera dar. La presencia de Dios se manifiesta. La presencia de Dios se deja conocer, se deja ver en un momento determinado. Y es uno el que necesita no resistir eso. Aquí está esta gente que no tiene nada de acuerdo a los judíos o de acuerdo a Pedro, de que tenga que ver algo con que ellos también participen del don de Dios, con que ellos participen también de la promesa de Dios, que ellos participen y sean incluidos en el cuerpo de Cristo. Y el Señor está diciendo, lo único que yo quiero es un corazón que esté establecido y confiado en mí. ¿Cómo puede ser que ninguno de ellos hizo la oración de fe? Ninguno de ellos dijeron, yo te acepto como Jesucristo y como Señor y mi Salvador. No, mientras ellos estaban oyendo el mensaje, ellos determinaron en su corazón, si ese es el que vino, si Dios lo ungió, si Dios hizo todas esas cosas, si lo mataron, si esto fue lo que sucedió, entonces yo quiero a ese Dios. Y lo más seguro es que cuando Pedro estaba hablando, su corazón cada vez se iba hinchando más, y cuando él dijo, tú sabes qué, este es el que Dios puso como juez, él es el Señor de todo, y si no hay otro nombre sobre él, usado como él, ¿verdad? Posiblemente ellos tuvieron que haber dicho, ese es mi Señor, ese es mi juez, ese es mi Salvador. Porque ¿cómo tú puedes explicar que entonces que el don de Dios se derramara, el Espíritu de Dios se derramara en ellos? Eso quiere decir que ellos se cedieron inmediatamente ¿a qué? Al Espíritu de Dios. No es con fuerza ni es con ejército, es con su Santo Espíritu.
Y cuando la gente empieza a conformarse a la idea de que no tiene que ver con mi intelecto, no tiene que ver con mis capacidades, no tiene que ver nada con eso, lo único que tiene que ver es con el Espíritu de gracia, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, entonces yo me quiero ceder a eso, entonces yo lo necesito. Yo no te voy a dejar huérfano, yo te dejo, yo me voy porque es necesario que me vaya, pero no te quedas solo. Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a decir todas las cosas. Tú puedes ver un antes de la gente, pero también puedes ver un después. Pablo, este mismo hombre que un día buscó cartas para ver cómo mataba a los discípulos de Cristo, también lo ves cuando de repente se le aparece el Señor en el camino, y ahora antes de este hombre era una forma y ahora puedes ver un después, y tú puedes darte cuenta que ahora de repente cuando el Señor se le aparece en el camino y le dice: Señor, ¿quién eres? Dime. ¿Qué fue lo que hizo? Su oración de fe. Señor, dime quién eres. Señor, dime qué es lo que quieres que haga. Yo quiero que te vayas a un lugar y ahí alguien yo voy a mandar. Y Dios empieza a tratar con Ananías y Dios le dice: hay un hombre en tal lugar. Y Ananías dice: no me mandes donde él. He oído muchas cosas acerca de él. He oído el mal que le hace a tu iglesia. Y el Señor le dijo: no, es necesario. Y cuando recogieron del piso a Pablo, te das cuenta que dice que estaba como ciego. Y cuando llegó Ananías, no era con espada, no era con fuerza, no era con un ejército. Llegó: hermano Pablo, aquí yo vengo. El Dios del universo, el Dios de toda la tierra, me ha mandado para que te pongas las manos y recibas el don del Espíritu Santo. E inmediatamente las escamas de sus ojos cayeron al piso, dice la Biblia. Pero no fue espada, ni fue ejército, fue su Santo Espíritu. Y ese mismo hombre que atacó la iglesia, ese mismo hombre que ahora entendió, no es con mi intelecto, no es lo que yo he estudiado, es el Espíritu de Dios. Empieza a escribir lo más glorioso que tú y yo, nosotros siempre estamos leyendo y citando en las Escrituras, y ha dejado un legado y dejó algo establecido para que la iglesia crezca, para que la iglesia se mantenga. Y Jesús estaba diciéndole: tú sabes que es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de Dios venga, porque esto no va a ser ni con espada, ni con ejército, ni con fuerza. Esto tiene que ser con mi Santo Espíritu. Pero espérate, vemos al mismo Pedro, un hombre que negaba a Dios, un hombre que decía las cosas impulsivamente todo el tiempo, un hombre que declaraba y decía todas las cosas, pero de repente, el día que el Espíritu de Dios vino con él, en el día del Pentecostés, que el don de Dios vino sobre él, él se paró sobre sus pies, empezó a predicar, la gente fue sanada, la gente fue transformada. 3,000 de una sola aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quién lo hizo? No fue espada, no fue ejército, no fue fuerza. ¿Quién fue? Es con su Santo Espíritu. Y ahora tienes una iglesia de gentiles que se está declarando y se está dejando ver en el libro de Hechos que han recibido el poder de Dios y la manifestación de Dios. Y ahora todos los gentiles alrededor de toda la tierra, incluyéndote a ti y a mí, estamos envueltos e injertados en el cuerpo de Cristo simplemente por su Santo Espíritu. Come on, iglesia, por su Espíritu. Tú miras a este hombre que no puede hacer cambios en su vida, que ha querido lo más que ha podido en su propia fuerza, y ahora de repente entra por el templo de la Hermosa, y entrando por el pueblo del templo de Hermosa se encuentra al hombre que está lisiado de sus pies, que no puede caminar, ha nacido de esta manera, y le dice: yo no tengo oro ni no tengo plata, pero una cosa te doy. Ahora yo sé lo que es el Espíritu de Dios en mí. Ahora yo
yo tengo un nombre y yo te doy ese nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aún los fariseos tuvieron que decir, no podemos negar lo que ha sido sucedido en esta tierra. Es a través del Espíritu Santo. Pero espérate, no te vayas más lejos, porque una cosa yo te puedo decir: si el Espíritu de Dios, si Dios dijo, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Come on, iglesia, tú puedes recibir la administración del Espíritu mientras estás aquí. No necesitas las manos de alguien, no necesitas que alguien te ponga las manos. El Espíritu de Dios está aquí, y si tú solamente dices, Espíritu de Dios, yo te necesito en mi vida, que tú me ayudes a vivir esta vida de creyente que yo tengo, Dios lo hace. Y déjame decirte una cosa: Jesús mismo tuvo que depender del Espíritu de Dios. Él nació bajo el regalo, fue engendrado por el Espíritu Santo. Él mismo no podía hacer milagros si no era a través del Espíritu Santo. Y Jesús mismo le estaba diciendo a los discípulos: es necesario que yo me vaya, pero ustedes permanezcan para que puedan recibir del Espíritu Santo. Si tú estás aquí en esta mañana, entonces no es con ejército ni es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Necesitamos verdaderamente caminar en esto que Dios quiere, caminar en la dependencia del Espíritu, caminar y entender cómo se manifiesta y qué es lo que quiere para mi vida. Para muchos puede ser simplemente una cosa de gente que no está cuerda, pero tú sabes que no lo vimos, pero creímos, y ha transformado nuestras vidas y nuestro ser, y podemos decir a otro: es Jesús el que te puede ayudar, es Jesús el que te puede cambiar, es Jesús el que puede transformar tu vida, es Jesús el que te saca adelante, es Jesús el que da vida, es Jesús el que se manifiesta, es Jesús el que lo da todo para nosotros. Come on, iglesia, aquí donde tú estás, tú no necesitas que nadie te ponga las manos. Sé lleno del Espíritu de Dios. Muchos necesitan ser llenos nuevamente del Espíritu de gracia, del Espíritu de Dios. Recibe lo que Dios tiene para tu vida en esta hora. Si estos nuevos creyentes necesitaron no de fuerza ni no de ejército, sino de su Santo Espíritu, cuánto más la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente tú le puedes ministrar como tú quieres. Si tú sientes del Señor hablar en lenguas, habla en lengua. Si tú sientes del Señor magnificarlo, magnifícalo. Pero haz algo al respecto. Deja que Dios se muestre. Deja que Dios se manifieste. Dale lugar en tu corazón. No resistas al Espíritu de gracia. No resistas a su Espíritu. Deja que Dios te ministre. Deja que Dios te ayude. Deja que Dios te convicte. Deja que Dios te llene de nuevo. Deja que Dios empiece a hacer algo sobrenatural. Muchos están caminando en su propia fuerza, en su propio dominio, con un ejército a un lado, con un ejército carnal, en una fuerza carnal. Esto no se puede de esa manera. Esto se puede nada más con su Santo Espíritu. Que ataramashenke sin cacoto lo moseya sin mahayarenque que te romo chinqueto. Tú eres bueno, Dios. Gracias, Padre, por tu manifestación. Gracias por presentarte. Gracias, Padre de la gloria, por hacerlo nuevamente, Padre Santo. He taramasheke akoto lo moseya papan taramashenke sin que tomo. Unos magnificaban a Dios, otros hablaban en nuevas lenguas, pero el Espíritu de Dios se dejaba ver que estaba repartido sobre ese lugar, que estaba la manifestación de su Espíritu. Thank you, Father God. Aleluya. Thank you, Father God. Gracias por tu Espíritu.
No es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Gracias, Padre. Todo honor y toda gloria al Dios que se lo merece todo. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Gracias porque nos diste de beber de un solo Espíritu. Gracias, Señor, porque fuentes de agua viva surgirán en nuestros corazones. Ríos de agua viva, Padre Santo, en nuestros espíritus, Padre Santo. Hay libertad donde el Espíritu de Dios está. Hay provisión donde el Espíritu de Dios está. Está su manifestación, está su poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Thank you, Father God. Thank you, thank you, thank you, Father God. Gracias, poderoso Dios. Gracias por esta iglesia que dejó y permitió. Señor, no te rechazaron, no te resistieron, Padre. Haz con ellos como tú quieras hacer, Espíritu de Dios. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Gracias, Padre del cielo. Todo honor y toda gloria, Padre, por siempre y para siempre, sean para el Dios de la creación, para el Dios santo del universo, para el que cabalga en las nubes, para el que lo hizo todo, para el que tuvo misericordia de nuestra vida, para el que nos dio redención, para el que nos ha socorrido, para el que nos ha ayudado, para el que nos ha salvado. Señor, magnificado sea tu nombre, hoy por siempre y por los siglos de los siglos, Padre eterno. Gracias por presentarte, gracias por manifestarte a nuestras vidas, Padre de la gloria. Gracias, Padre del cielo, porque lo hiciste de esta manera con nosotros. Fiel eres tú, Señor. Thank you, Father God. Y Señor, te damos todo honor y toda gloria, Padre. Y aquí estamos, queriéndonos ceder constantemente a tu Espíritu, Padre Santo. No a nuestro pensamiento, no a lo lógico de nuestros corazones o nuestros pensamientos, Padre Santo. Queremos cedernos a tu Espíritu, porque ahí es donde verdaderamente hay cambios, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que los cambios se empiecen a manifestar, que se empiecen a ver en nuestra vida, mientras tú suples, mientras tú haces milagros, mientras tú levantas tu nombre y sigues estableciendo tu nombre en esta tierra, mientras tú, Señor, haces maravillas, haces milagros, haces sanidades, Padre Santo. Nosotros nos seguiremos cediendo a tu Espíritu de gracia, Padre, porque ahí es donde los cambios vienen verdaderamente a nuestras vidas, Padre. Gracias porque no es con fuerza ni es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre del cielo. Y toda la iglesia dice, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre del cielo. Iglesia, que Dios me los bendiga. Bendito sea Dios, gracias por haber llegado en esta mañana y le damos las gracias por participar, ¿verdad?, con nosotros, y sea lleno del Espíritu Santo y esta llenura que sea constantemente en sus vidas, todos los días del Señor, si usted así lo quiere. No resiste lo que Dios quiere hacer con ustedes. Que Dios me lo bendiga. Amén.